9 cambios que el Espíritu Santo puede hacer en ti. Hay noches en las que el alma comienza a hablar con más fuerza que la mente. No lo hace con palabras claras, sino con una sensación que incomoda, con ese peso extraño que se instala en el pecho y que intenta decir algo que no logras descifrar. Es un llamado silencioso, una especie de urgencia espiritual que te hace detenerte y pensar en lo que ha estado pasando dentro de ti sin que tú lo notes del todo. Es ese momento en el que sientes que algo ya no puede seguir igual, aunque todavía no entiendes qué es lo que debe cambiar. Y quizá ahí es donde empieza la obra del Espíritu Santo. No en los momentos brillantes, sino en esos instantes íntimos donde la vida te confronta con verdades que habías postergado. Te preguntas si el cansancio que cargas tiene un origen más profundo, si la confusión que te rodea no es un error, sino un mensaje que has ignorado por demasiado tiempo. A veces, la transformación no se anuncia con señales espectaculares. Comienza adentro, como una presión suave que te empuja a mirar lo que has evitado. Y esa inquietud que sientes ahora puede ser el primer indicio de que el espíritu ha comenzado a moverse. Hay dolores que no entiendes, decisiones que no te atreves a tomar, historias que todavía pesan más de lo que deberían y momentos en los que no sabes si estás avanzando o solo estás sobreviviendo. Y sin embargo, aquí estás, escuchando esta oración porque hay una parte de ti que sí quiere cambiar. Una parte que no está dispuesta a seguir viviendo desde la misma herida, desde el mismo miedo o desde la misma confusión. Una parte que intuye que Dios puede abrir un camino distinto, uno que no nace de la fuerza humana, sino del toque suave y profundo del Espíritu Santo. Tal vez has intentado resolverlo todo por tu cuenta. Tal vez te has exigido más de lo que tu corazón puede soportar. Tal vez estás cansado de cargar con una batalla que lucha en silencio. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, permites que tu espíritu respire. Permites que Dios entre sin permiso, sin formalidades, sin explicaciones. Permites que el Espíritu Santo ilumine las zonas donde te has sentido perdido. Porque no vienes a escuchar algo bonito, vienes a encontrar algo verdadero. Vienes a abrir un espacio para que la transformación empiece en lo más profundo de tu ser. Y en esta oración vamos a recorrer juntos 6 movimientos del Espíritu que pueden despertar en ti una claridad nueva. Movimientos que no nacen de la emoción pasajera, sino de la obra divina que reorganiza, ilumina y reconstruye desde adentro. Movimientos que pueden convertirse en un antes y un después si decides abrir el corazón y permitir que Dios toque lo que tú no has podido resolver. Aquí comienza un viaje hacia esa parte de ti que ha estado esperando ser comprendida, atendida y restaurada por completo. Cuando el Espíritu abre la sala oculta del corazón, hay un lugar dentro de ti al que casi nunca entras, no porque sea peligroso, sino porque te acostumbraste a evitarlo. Es esa sala interna donde guardas lo que no sabes explicar, lo que no quieres recordar y lo que no sabes cómo sanar. Ahí están las decisiones que tomaste sin pensar, los silencios que callaste por miedo, las palabras que te hirieron sin razón y las emociones que no te atreviste a enfrentar. Es un espacio silencioso, tan silencioso que a veces da miedo escucharlo. Y sin embargo, es ahí donde comienza la verdadera transformación. El Espíritu Santo no fuerza la puerta, la ilumina, y esa luz revela lo que llevaba demasiado tiempo escondido. Tal vez descubres que lo que pensabas que ya habías superado sigue respirando ahí adentro. Tal vez notas que la inseguridad que te acompaña desde hace años no nació de un fracaso reciente, sino de una herida profunda que nunca atendiste. O quizá entiendes que la tristeza que te visita de vez en cuando no aparece de forma repentina, sino que viene de ese rincón olvidado donde guardaste una parte de ti que dejó de sentirse suficiente. Y mientras esa luz divina entra, algo empieza a cambiar. No es la vergüenza de mirar quién has sido, sino la claridad de comprender que Dios no te expone para señalarte, sino para liberarte. La sala oculta no es un museo de errores,
Es el lugar donde Dios decide empezar la reconstrucción, porque hay verdades que solo se revelan cuando estás listo para ser transformado. Y esta es una de ellas. La presencia del Espíritu no llega para recordarte tus fallas, sino para mostrarte lo que ya no tiene que gobernar tu vida. A veces descubres que has estado viviendo desde una emoción que no te pertenece, o desde una narrativa que alguien escribió por ti y que tú aceptaste sin cuestionarla, o desde un miedo que fue creciendo hasta convertirse en forma de vida. Y cuando el Espíritu ilumina esa sala, te das cuenta de que no estás perdido, estás siendo encontrado. Descubres que Dios sabía exactamente dónde estaban los hilos sueltos de tu alma y que venía trabajando en silencio para este momento. No para que te culpes, sino para que entiendas. Y en ese encuentro íntimo surge una pregunta que te confronta con honestidad. ¿Cuánto tiempo llevas cargando algo que ya no refleja quién eres? ¿Cuánto tiempo dejaste que esa parte oculta definiera tus relaciones, tus decisiones, tu visión del futuro? ¿Cuánto tiempo has permitido que un pensamiento enterrado domine la forma en que te miras? Cuando el Espíritu entra en esa sala, la pregunta deja de ser acusación, se convierte en invitación. Es como si Dios te dijera que no necesitas seguir viviendo a la sombra de lo que fue, porque Él está dispuesto a sembrar algo nuevo. Y así comienza la obra. El Espíritu empieza a reorganizar lo que estaba disperso, trae a la superficie lo que pedía ser sanado. Te muestra el origen de emociones que confundías con identidad. Te revela la intención detrás de heridas que pensabas que no tenían sentido. Y en ese proceso descubres que no estabas roto. Estabas esperando luz. La sala oculta no es un castigo. Es el terreno donde Dios prepara un renacimiento interno. Uno que no empieza desde afuera ni desde lo que haces, sino desde lo que eres. Cuando permites que el Espíritu abra ese espacio, algo esencial se activa. La conciencia despierta. La culpa pierde fuerza. La claridad toma forma. Y la verdad se convierte en bálsamo en lugar de juicio. Ya no miras tu historia con miedo. La miras con propósito. Ya no temes lo que encontrarás en tu interior. Te das cuenta de que cada revelación es un paso hacia la libertad. Porque el Espíritu no ilumina para destruirte. Ilumina para reconstruir lo que habías dado por perdido. Y mientras esta primera sala se abre, el corazón se prepara para lo que viene. No es casualidad que estés aquí. No es casualidad que esta palabra resuene contigo. Lo que viene a continuación no es una lección espiritual. Es un movimiento divino que transforma la forma en que cargas la vida. Y cuando el Espíritu comienza, no se detiene. Cuando el Espíritu redefine el peso de lo que vives, hay cargas que no se ven, pero que alteran cada paso que das. No se sostienen con las manos, se arrastran con el alma. A veces son obligaciones que te impusiste sin darte cuenta, o expectativas que nunca te correspondieron, o pensamientos que se volvieron tan pesados que empezaron a cambiar la forma en que respiras. Y aunque intentas avanzar, sientes que algo te retiene por dentro, como si caminar la vida se hubiera convertido en una batalla silenciosa donde el cansancio se acumula sin pedir permiso. El Espíritu Santo no llega quitándolo todo. Llega revelando cuánto peso no te pertenece. Llega desmontando la idea de que debes cargarlo todo solo. Llega cuestionando esa costumbre de sostener lo insostenible solo para demostrar que puedes con todo. Y es impactante cuando lo entiendes, porque el problema no siempre ha sido la carga, sino la forma en que la interpretas. A veces cargas como víctima, algo que deberías entregar como hijo. A veces cargas como obligación, algo que Dios quería usar como proceso. A veces el peso no está en lo que vives, sino en lo que crees que significa. Cuando el Espíritu entra en ese territorio emocional, comienza a ajustar la balanza interna. De pronto ves que aquello que te oprimía no era tan grande como parecía. Y también descubres que lo que evitabas enfrentar tenía un propósito escondido. El Espíritu te muestra que el peso emocional no se mide en intensidad, sino en dirección. Lo que se lleva con miedo aplasta, lo que se lleva con fe transforma, lo que se carga en soledad desgasta,
Lo que se entrega a Dios libera, y ahí es donde la presencia del Espíritu cambia todo. Tal vez llegaste a este momento creyendo que debías soportarlo todo, que la presión era prueba de tu fortaleza, que la vida exige aguantar para avanzar. Pero el Espíritu rompe esa narrativa y te enseña otra verdad. No fuiste diseñado para caminar agotado. No fuiste creado para sobrevivir a puro esfuerzo. Fuiste formado para caminar en compañía, guiado por una fuerza mayor que tu capacidad humana. Cuando entiendes esto, la sensación interna cambia. No desaparece la responsabilidad, pero se restaura la proporción entre lo que te toca hacer y lo que Dios quiere hacer contigo. Y mientras esa comprensión se instala, empiezas a notar algo nuevo. Cierras los ojos y te das cuenta de que algunas cargas se volvieron pesadas porque las asumiste como condenas. Otras porque creíste que nadie más podía sostenerlas. Y otras porque temías que si las soltabas, perderías el control de tu vida. Pero cuando el Espíritu te muestra la verdad, te das cuenta de que soltar no es fracasar. Soltar es confiar. Soltar es reconocer que la fuerza divina camina donde tu fuerza humana se detuvo. Soltar es permitir que Dios sostenga lo que tú ya no puedes. Y entonces sucede algo interno que marca un antes y un después. La presión se convierte en maestro. El dolor se convierte en señal. La carga se convierte en puente. Ya no interpretas tus batallas como castigos, sino como terrenos donde tu carácter se define. Ya no miras la dificultad como enemiga, sino como un escenario donde el Espíritu te enseña a respirar distinto. El peso cambia porque tu mirada cambia. Y tu mirada cambia porque el Espíritu te guía hacia una verdad que no habías considerado. No todo lo que te pesa te pertenece. Y no todo lo que te pertenece debe ser cargado solo. En ese instante de claridad, descubres que la vida no se vuelve más ligera porque las circunstancias cambian. Se vuelve más ligera porque tú cambias, porque el Espíritu activa dentro de ti una fortaleza que no nace de la resistencia, sino de la rendición. La presión externa pierde poder sobre ti cuando la presencia interna se fortalece. Y ahí entiendes que la verdadera libertad no está en soltarlo todo. Está en saber qué sí debes llevar y qué debes entregar a Dios. Mientras este segundo movimiento del Espíritu se instala en tu corazón, algo importante queda claro. No avanzas porque ignoraste tu carga. Avanzas porque dejaste de interpretarla como una sentencia. Avanzas porque el Espíritu redefinió el peso de tu historia y te preparó para enfrentarla con una fuerza que no sabías que tenías. Y lo que viene ahora profundiza aún más en esa transformación interior. Cuando el Espíritu convierte la incertidumbre en una brújula interior. La incertidumbre suele sentirse como un enemigo invisible. No hace ruido, pero altera todo. No te empuja hacia atrás, pero detiene tu avance. Es ese espacio donde la mente no encuentra respuestas y donde el corazón parece quedarse sin dirección. Te preguntas si estás tomando el camino correcto. Te preguntas si te estás equivocando sin darte cuenta. Y en medio de ese mar interno, aparece esa sensación incómoda de no saber qué hacer con la vida. No saber hacia dónde caminar. No saber qué decisión tomar. Y cuando la incertidumbre se instala, la ansiedad toma asiento a su lado. Pero aquí ocurre algo que cambia por completo el significado de este momento. El Espíritu Santo no elimina la incertidumbre, la transforma. Toma ese terreno que siempre temiste y lo convierte en un lugar donde la intuición espiritual comienza a despertar. Es como si Dios usara lo desconocido para afinar tu oído interior, para hacerte más consciente de su dirección, para enseñarte a caminar no por impulsos emocionales, sino por una sensibilidad renovada que nace de la relación con Él. Cuando el Espíritu entra en tu incertidumbre, no trae mapas, trae brújula. Y eso altera profundamente tu forma de avanzar, porque dejas de depender de señales externas y comienzas a descubrir que la verdadera guía no llega desde afuera, sino desde dentro. La incertidumbre deja de ser un laberinto y se convierte en un terreno fértil donde la voz de Dios toma fuerza.
Aprendes a reconocer lo que te inquieta y lo que te da paz. Aprendes a discernir entre un impulso y una convicción. Aprendes a distinguir entre tus miedos y la dirección del espíritu. Y en ese proceso, descubres algo que nadie te explicó. La incertidumbre no siempre indica que estás perdido. Muchas veces indica que estás siendo preparado. Indica que Dios está limpiando tu camino interior antes de mostrarte el exterior. Indica que el ruido de lo que te rodea está siendo desplazado para que puedas escuchar con más claridad. Indica que la vida está cambiando de temporada y que necesitas una sensibilidad diferente para entrar en lo que sigue. No es falta de control, es el inicio de una transición espiritual. Mientras el espíritu trabaja en tu percepción, comienzas a notar señales que antes pasaban desapercibidas. Una paz que llega en medio de un pensamiento que parecía caótico, una claridad repentina que aparece cuando estabas a punto de rendirte, una fuerza inesperada que surge cuando decides detenerte para escuchar. Esas manifestaciones no son emocionales, son direcciones, son puntos cardinales del alma que el espíritu activa para que puedas avanzar sin depender de certezas humanas. Y entonces surge una revelación que cambia la forma en que te relacionas con lo desconocido. Entiendes que la fe no es caminar sin pensar, es caminar con confianza mientras piensas, es avanzar con responsabilidad mientras escuchas, es dar un paso aún cuando no ves el camino completo, porque el Espíritu te enseña que no necesitas ver todo, solo necesitas ver lo suficiente para moverte. Y ese fragmento de claridad, esa chispa interna, esa convicción silenciosa, se convierte en tu guía. La incertidumbre ya no es una amenaza, se convierte en tu maestro. Te obliga a escuchar más, a observar más, a depender menos de tu control y más de la presencia de Dios. Y en ese espacio de vulnerabilidad, tu discernimiento comienza a madurar. Ya no tomas decisiones por presión, ya no eliges desde el miedo, ya no avanzas desde el apuro. Empiezas a moverte desde la paz, desde la intuición espiritual, desde esa brújula interna que el Espíritu coloca en tu alma para que no dependas de explicaciones, sino de convicciones. Y es aquí donde sucede la transformación más profunda. La incertidumbre que antes te paralizaba, ahora se convierte en un terreno donde tu fe respira. Lo desconocido deja de ser oscuridad y se convierte en oportunidad. Tus pasos dejan de ser frágiles y comienzan a ser intencionales, porque no avanzas desde la seguridad, avanzas desde la guía. Y cuando la guía viene del Espíritu, incluso el camino más incierto se vuelve destino seguro. Mientras este tercer movimiento del Espíritu se asienta en tu interior, una nueva percepción empieza a crecer. No necesitas verlo todo para avanzar. Necesitas aprender a escuchar, y esa escucha se transformará en la fuerza que definirá tu siguiente capítulo espiritual. Lo que viene ahora profundiza en esa transformación interna que ya comenzó. Cuando el Espíritu despierta la voz que habías silenciado, hay una voz dentro de ti que lleva años intentando decir algo y que, sin darte cuenta, fuiste apagando. No por falta de fuerza, sino por exceso de miedo. Miedo a equivocarte. Miedo a no ser suficiente. Miedo a generar conflicto. Miedo a que tus palabras fueran malinterpretadas o a que tu verdad incomodara a alguien que preferías no cuestionar. Esa voz se fue ocultando detrás de responsabilidades, expectativas, silencios obligados y momentos en los que aprendiste a callarte para mantener la paz, aunque la paz te costara demasiado. El Espíritu Santo no despierta esa voz para hacerte más ruidoso. La despierta para hacerte más auténtico. Porque hay oraciones que nunca hiciste, porque no te atreviste a pronunciarlas. Hay decisiones que no tomaste porque no sabías cómo expresarlas. Hay límites que nunca estableciste porque te convenciste de que no tenías derecho a decirlos. Y mientras esa voz dormía, tu alma se llenaba de un cansancio extraño, un desgaste que nacía de vivir hacia afuera sin atender lo que estaba pasando adentro. Cuando el Espíritu entra en ese territorio interno, no obliga ni presiona, sopla.
Un soplo suave que empieza a mover lo que estaba inmóvil, y en ese movimiento descubres que tu voz no estaba muerta. Estaba esperando a que dejaras de vivir condicionado por el miedo, esperando a que reconocieras que tus palabras tienen peso, que tu opinión tiene valor, que tu verdad merece ser escuchada, esperando que entendieras que la expresión es una forma de libertad espiritual y que callarte por hábito no es humildad, es renuncia indebida. Y mientras esa voz vuelve a despertar, empiezas a notar algo revelador. No se trata de hablar más, se trata de hablar desde un lugar verdadero. No se trata de ganar discusiones, se trata de no traicionarte. No se trata de imponer tu visión, se trata de afirmar quién eres sin pedir disculpas por existir. El Espíritu despierta esa voz para que recuperes tu dignidad interna, esa que se perdió en algún punto del camino cuando permitiste que el silencio sustituyera la autenticidad. Hay momentos en los que la vida te exige expresión, momentos en los que debes decir que algo te duele, que algo te incomoda, que algo ya no puede seguir como está. Y cada vez que guardaste esas palabras, una parte de tu alma se quedó esperando. Ese espacio emocional es el que el Espíritu toca ahora. Te lleva hacia esas frases que nunca dijiste y hacia esas confesiones que tu corazón anhelaba expresar. Te muestra que no perdiste tu voz, solo la guardaste para sobrevivir. Y ahora es tiempo de recuperarla para vivir. Y en este despertar ocurre algo profundo. Comienzas a escuchar tu propia verdad con más claridad. Te das cuenta de que tus límites son sanos, que tus deseos importan, que tus heridas merecen ser reconocidas y que tu historia no puede seguir escrita por manos ajenas. El Espíritu te guía a hablar con amor, pero también con firmeza. Te enseña que puedes expresar tu verdad sin destruir, que puedes ser honesto sin herir, que puedes ser auténtico sin perder tu esencia. Y esa es una libertad que transforma la forma en que te relacionas con todo y con todos. Mientras esa voz emerge, enfrentarte a tu propio silencio se vuelve un acto de valentía. Te preguntas por qué callaste tanto. Te preguntas qué habría pasado si hubieras hablado antes. Te preguntas cuánto de tu vida habría sido diferente si hubieras confiado en tu palabra. Pero el Espíritu no te lleva ahí para que te culpes. Te lleva para que entiendas que hoy sí estás listo, que hoy sí tienes la madurez para hablar desde la verdad, que hoy sí puedes decir lo que antes te daba miedo, que hoy tu voz puede convertirse en instrumento de sanidad, claridad y propósito. Y entonces sucede lo inesperado. Esa voz que estaba dormida comienza a sentirse como una brújula emocional. Te orienta, te ordena, te afirma, te revela lo que deseas y lo que no. Te muestra dónde está el límite que nunca reconociste. Te recuerda quién eres cuando el ruido de los demás intenta confundirte. Y cuando esa voz se activa, tu espiritualidad se vuelve más honesta, tu fe más firme y tus decisiones más coherentes. Este despertar no es un acto de rebelión, es un acto de alineación. Es el Espíritu devolviéndote la capacidad de expresarte desde un corazón sano. Y mientras este cuarto movimiento toma forma dentro de ti, algo queda claro. Callarte te mantuvo vivo, pero recuperarte la voz te hará libre. Lo que viene ahora profundiza aún más en esta reconstrucción interior que el Espíritu está realizando. Cuando el Espíritu reescribe el significado de tu historia, hay capítulos de tu vida que preferirías borrar, momentos que se quedaron atrapados en tu memoria como si fueran cicatrices que nunca terminan de cerrar. Recuerdos que vuelven sin que los invites y que parecen tener más autoridad sobre tu presente de la que deberían. Situaciones en las que actuaste desde el miedo, relaciones que te desgastaron, oportunidades que perdiste y decisiones que tomaste sin entender lo que estaba pasando dentro de ti. Y aunque intentas seguir adelante, hay días en los que el pasado te llama desde un rincón que creías olvidado. El Espíritu Santo no entra en tu historia para hacerte sentir vergüenza. Entra para reorganizar la narrativa. Porque no es el recuerdo lo que te duele, sino el significado que le diste. Convertiste errores en identidad. Convertiste pérdidas en condena. Convertiste rupturas en definiciones que determinan cómo te miras y cómo caminas.
y mientras mantengas esa interpretación, seguirás viviendo como si tu historia perteneciera a alguien más. El espíritu entra para demostrarte que tu pasado no fue el final, fue el terreno donde Dios empezó a prepararte para lo que viene. Cuando el espíritu toca la memoria, no cambia los hechos, cambia la forma en que los entiendes. Te permite ver con claridad momentos que solo habías visto desde el dolor. Te revela detalles que antes pasaban desapercibidos. Te muestra que en medio del caos hubo protección, que en medio del fracaso hubo aprendizaje, que en medio de la pérdida hubo dirección, que en medio del silencio hubo crecimiento. Él reescribe el significado porque sabe que la interpretación es lo que determina la libertad o la atadura. Y a medida que esa luz divina entra en los recuerdos, descubres algo impactante. No todo lo que te marcó fue un golpe. Algunas cosas fueron empujes. No todo lo que perdiste fue castigo. Algunas cosas fueron liberación. No todo lo que dolió fue injusticia. Algunas cosas fueron preparación. La historia deja de sentirse como una cadena y se convierte en un mapa. El dolor deja de ser un punto muerto y se convierte en punto de partida. El pasado deja de ser un enemigo que te persigue y se transforma en un maestro que te revela. En ese proceso de reinterpretación, surge una verdad que transforma profundamente tu percepción. Tu pasado no te define, te explica, te muestra el terreno por el que caminaste, pero no determina el camino al que te diriges. Te recuerda de dónde vienes, pero no limita hacia dónde vas. Y cuando el espíritu te ayuda a mirar tu historia con esta claridad, algo dentro de ti se endereza. Dejas de castigarte por lo que no sabías. Dejas de repetir narrativas que te lastiman. Dejas de sentir vergüenza por capítulos que ya fueron superados espiritualmente, aunque emocionalmente sigan resonando. Y mientras esta obra ocurre, la memoria se convierte en un espacio de revelación. Te das cuenta de que Dios estuvo presente incluso en los momentos que sentías más vacíos. Te das cuenta de que tu historia no está hecha solo de heridas, sino también de resistencia. Te das cuenta de que cada caída estuvo seguida de una oportunidad. Te das cuenta de que sobreviviste a lo que pensabas que te iba a destruir. El espíritu reescribe el significado para mostrarte que no eres producto del dolor, sino del propósito que emergió a través de él. Y cuando aceptas esta nueva lectura de tu vida, algo en tu interior se libera. La culpa pierde poder. El arrepentimiento se convierte en crecimiento. El miedo a repetir el pasado se transforma en discernimiento. La vergüenza se convierte en testimonio. Y lo que antes te detenía ahora te impulsa, porque entiendes que no puedes cambiar lo que viviste, pero sí puedes cambiar lo que significa. Y esa es una libertad que solo el espíritu puede otorgar. Este quinto movimiento del espíritu te prepara para lo que viene. Porque cuando tu historia deja de ser cadena y se convierte en propósito, tu futuro deja de verse nublado y comienza a tomar forma. Y lo que viene a continuación es la revelación que tu alma ha estado esperando desde hace tiempo. Cuando el espíritu revela el futuro que tu alma ya estaba esperando. Hay un momento en el proceso espiritual en el que dejas de mirar hacia atrás y comienzas a sentir que algo adelante te está llamando. No sabes explicarlo con precisión, pero tu corazón reconoce que una nueva etapa se acerca. No es un pensamiento optimista ni una ilusión pasajera. Es una expectativa profunda que no nace de tus deseos, sino de la obra silenciosa que el Espíritu ha ido construyendo dentro de ti. Es como si una parte de tu alma hubiera estado esperando este momento desde hace años, y ahora, al fin, pudiera despertar para recibirlo. Finalmente, el Espíritu comienza a mostrarte un futuro que no habías considerado. No te lo presenta como un sueño inalcanzable, ni como un camino perfecto, sino como una dirección clara que se alinea con la transformación que ya empezó en ti, porque el Espíritu no te guía hacia un destino improvisado, te guía hacia un destino preparado, uno que no podrías haber entendido antes porque todavía estabas cargando heridas, dudas, miedos y recuerdos que nublaban tu visión. Pero ahora, con tu interior reorganizado,
tu perspectiva puede abrirse a algo mayor. Cuando el Espíritu revela el futuro, no lo hace con detalles exhaustivos, lo hace con convicción. No te muestra un calendario, te muestra un sentido. No te da instrucciones paso a paso, te da una dirección que se siente correcta, incluso cuando no la comprendes del todo. Es un llamado interno, una resonancia que se activa cuando escuchas algo que se parece a tu propósito, una claridad que surge cuando imaginas posibilidades que antes te parecían imposibles, una valentía que aparece de repente, como si tu espíritu entendiera algo que tu mente todavía no logra poner en palabras, y en ese despertar hacia el futuro empiezas a notar señales que antes ignorabas, nuevas ideas que llegan sin esfuerzo, personas que aparecen en tu camino con intención, oportunidades que resuenan con lo que tu corazón venía sintiendo, cambios internos que te preparan para asumir responsabilidades que antes te asustaban. Es como si la vida comenzara a alinearse con un ritmo que el Espíritu había estado marcando desde hace tiempo, esperando que tú estuvieras listo para escucharlo. El futuro que el Espíritu revela no es una promesa vacía. Es la consecuencia natural de todo lo que Él ha estado sanando, ordenando y despertando en tu interior. Porque no puedes caminar hacia algo nuevo desde una identidad vieja. No puedes avanzar hacia tu propósito desde una visión fragmentada. No puedes entrar en una nueva temporada si todavía interpretas tu historia como derrota. Por eso, el Espíritu trabajó primero en tu corazón, porque el futuro no se construye desde el deseo, se construye desde la transformación, y mientras esta revelación se hace más clara, algo profundo comienza a estabilizarse dentro de ti. Sientes una paz que no depende de circunstancias, una confianza que no depende de resultados, una esperanza que no depende de controlar nada. Sientes que algo mayor te sostiene, que el miedo a fallar pierde fuerza, que la inseguridad ya no domina tus decisiones, que las dudas ya no te paralizan, porque cuando el Espíritu te muestra el futuro, lo hace de manera que tu alma lo reconozca como si siempre hubiera sido suyo. Y aquí surge una verdad que transforma todo. Dios no solo te prepara para el futuro, prepara el futuro para ti. Lo moldea según la versión de ti que está emergiendo. Lo ajusta a la fortaleza que estás desarrollando. Lo alinea con la identidad que estás recuperando. Lo ilumina con una dirección que no habrías visto sin esta obra divina. Lo que antes te confundía, ahora te invita. Lo que antes te asustaba, ahora te impulsa. Lo que antes parecía incierto, ahora comienza a tomar forma. Finalmente, el Espíritu te muestra que el futuro no es un lugar lejano. Es una extensión de la obra que Él ya comenzó en tu interior. Es la continuación natural de esta transformación que se abrió en la sala oculta, que redefinió el peso de tu vida, que convirtió la incertidumbre en guía, que despertó tu voz y que reinterpretó tu historia. Todo eso te trajo hasta aquí. Todo eso te preparó para ver lo que ahora estás viendo. Todo eso estaba formando la persona que necesitabas ser para entrar en lo que viene. Y este capítulo final se convierte en una invitación. No a correr, no a forzar, no a controlar, a avanzar con valentía, porque ahora sabes quién camina contigo, a confiar, porque ahora entiendes quién te guía, a creer, porque ahora tu historia tiene sentido, a recibir, porque ahora tu alma reconoce que este futuro estaba escrito para ti desde antes de que tú supieras que lo ibas a necesitar. Si lo que acabas de sentir te movió por dentro, no lo ignores. Tu alma reconoció algo que necesitaba escuchar. El Espíritu ya empezó una obra y este es el momento de mantenerla viva. Quédate cerca. Acompaña este camino. Permite que cada palabra siga despertando en ti lo que Dios ha estado preparando desde hace tiempo. Suscríbete para no perderte las próximas oraciones que seguirán fortaleciendo tu fe y aclarando tu propósito. Comparte este video con alguien que sabes que está cargando más de lo que puede sostener. Puede ser justo la palabra que necesitaba para levantarse. Deja en los comentarios aquello que el Espíritu movió dentro de ti. No por exhibir tu proceso, sino para declarar desde ahora que tu transformación ya comenzó.
Activa las notificaciones para que cada nueva oración llegue justo cuando la necesites. Aquí no estás solo. Aquí caminamos juntos. Aquí tu fe se alimenta, tu historia se resignifica y tu futuro se abre con la luz del Espíritu. Si este mensaje encendió algo en ti, permite que siga creciendo. Da el siguiente paso. Quédate. Avancemos juntos hacia lo que Dios tiene preparado para tu vida.